y a usted, presidente, porque está llevando las cosas de la manera más inteligente, poniendo de verdad el debate, el tema fundamental que es el de la descentralización y la regionalización. Yo creo que hay que hacer un poco de historia en principio. ¿Qué significa todo este proceso de descentralización que se inició durante el primer periodo del presidente García, donde estuvimos nosotros en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y se aprobó la creación de 12 regiones, en función del pensador Pulgar Vidal, ¿no es cierto?, y eran regiones transversales. Lamentablemente ese proceso fue hecho de manera vertical y no se tuvo las conversaciones que tenía que crearse con la sociedad civil, con las universidades. Fue un poco impuesto, y además en un país donde el chauvinismo es terrible. Cajamarca no se junta con Lambayeque o con Amazonas porque se van a robar su canon. Piura no se junta con Tumbes porque Tumbes prefiere a Ecuador que a los ecuatorianos que a los piuranos. Y así sucesivamente cada región. Ica no se junta con Huancavelica porque Huancavelica son pobrecitos y los Ica tienen todos los recursos. Entonces primó no nacional. Arequipa estaba solito, ¿no es cierto? O sea, ni hablar. Y el Callao que quiere ser solo porque dice que son solitos, que no tienen límites. Y en fin, todo el mundo quiere su parcela. Y entonces lo que creamos finalmente son 12 antes y ahora 23 señores feudales que no les interesa en absoluto el país ni cómo se desarrolle. Todo el mundo quiere ser pues presidente y reyzuelo. Y entonces el proceso de descentralización ciertamente ha tenido serios contratiempos. Pero en la primera experiencia, presidente y primera ministra, hubo un caso de corrupción, solamente un caso de corrupción, o dos casos. Uno fue justamente en Ancash, que le costó el puesto al señor, tú lo recuerdas, ¿no?, Gilardi, y otro fue, si no me equivoco, en Madre de Dios, congresista Romero, que de nuevo está postulando, creo, o está por otra tienda política ahora, el mismo señor. Primero fue por Patria Roja y ahora está por el Fujimorismo, si no me acuerdo, o por el PPC, bueno, no sé, no sigo hablando. Y hubo solamente dos, en el año siguiente hubo solamente dos presidentes que fueron reelectos, y en ese año siguiente, en ese segundo periodo, ya no hubo dos presidentes regionales, sino hubo un presidente regional de otra región que tuvieron que sacar por corrupto. Pero mientras hay uno o dos corruptos y tenemos todos estos problemas, la mayoría de presidentes regionales comenzaron a trabajar los siguientes pasos, ministra. Uno de ellos es la descentralización fiscal. Y además de la descentralización fiscal, lo que se comenzó a trabajar esfuerzos para no ser ya 12 regiones, sino hacer esfuerzos para ver qué regiones se ponían de acuerdo para formar regiones pilotos. Yo recuerdo una de ellas, que era Moquegua-Tacna. No sé si habrá alguien de Moquegua, están aquí. Y claro, y todos en ese tiempo todos estaban decididos juntarse porque se peleaban pobrezas, ¿no es cierto? No había tanto canon. Pero una vez que comienza a haber canon, cada uno quiere independizarse, y entonces ya no se pelean pobrezas, sino riquezas. Moquegua por su lado, Tacna por su lado, ya no terminan como parte del mismo país, sino enemigos, ¿no?, a pesar de que esa era una región piloto. Entonces aquí viene la primera preocupación, ministra, creo que lo hemos conversado, pues, se ha insistido varias veces. ¿Qué significó el Consejo Nacional Descentralizado? Que fue una institución fundamental para que este proceso avance. Era la bisagra entre Ejecutivo y presidentes regionales. Se avanzó muy bien porque el presidente del CND o el responsable del CND tenía a cargo no de ministro, sino una especie de ministro. Participaba en todas las reuniones de los consejos de ministros y constantemente informaba cómo iba el trabajo de las regiones. Y los presidentes regionales teníamos la oportunidad no de formar cola para poder hablar con el Ejecutivo, sino teníamos la posibilidad de hablar directamente con el Ejecutivo a través de este responsable. Y pudimos corregir un montón de cosas. Y se pudo vislumbrar una serie de presupuestos y se pudo ver una serie de problemas que tenían los presidentes regionales. Y no como ahora que en efecto existe la asociación o la Junta de Presidentes Regionales, que fue una creación heroica de los presidentes regionales en la medida que lamentablemente durante el periodo del presidente García
le faltó visión, ¿no es cierto? Dijo, se elimina el Consejo Nacional Descentralizado y punto. No hubo más. Se le quitó todo el poder que tiene el Consejo Nacional Descentralizado. Y la Asociación de Presidentes Regionales, que han hecho todo un camino interesante también, por cierto, pero que lamentablemente no es homogéneo. Y no es homogéneo porque hay, pues, presidentes regionales de todos los entes políticos. Hay desde los conservadores hasta los radicales. Y entonces ahí no había una competencia por visionar el país, sino por visionar que mi posición política sea la que prime. Y eso lamentablemente ha producido un retraso en todo este proceso de centralización, con la colaboración de los ministros de Economía. Con todo respeto, usted está ahora de presidente del Consejo de Ministros, pero lo digo con mucha franqueza, los ministros de Economía de todos los gobiernos, que no le interesó en absoluto el proceso de centralización, que busca siempre la centralización de todo el poder. Yo recuerdo muchísimo al ministro Valdivieso, que lo quiero mucho, ¿no es cierto?, que hizo todo lo posible para que fracase, porque en un momento en que el país entraba en crisis económica, ¿cierto?, lo que hace es quitarle más recursos a las regiones y entrar en un proceso de recesión mucho más rápido, que le costó el puesto, por cierto, al ministro de Economía. Pero los nuevos ministros de Economía, bajo la acusación de corrupción que sí existe, lo que han hecho es congelar las cuentas, ministra, congelar la cuenta, por ejemplo, de la región Ancas, no sé cómo estarán las otras regiones, y lo que ha hecho es paralizar las obras. O sea, no le damos plata porque hay corrupción. En lugar de decir, castigamos al corrupto, le hacemos proceso, ponemos por último una persona al Ejecutivo que direccione los gastos, pero que no se paralicen las obras. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Entonces, creo que los ejecutivos no entienden qué significa finalmente, es de ICA, qué significa este proceso. Entonces creo que es una responsabilidad, ministra, de que hagamos el esfuerzo de revalorar lo que significó en un momento el Consejo Nacional Descentralizado, y sin cargo de ministro, pero con mucha responsabilidad, que debe ser la bisagra entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales. Lo digo porque yo sí sé el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo en estos consejos descentralizados, que me parecen una maravilla, pero que no produce los frutos que esperamos. Y se lo voy a decir por qué. Termina el consejo, ¿no es cierto? La población ve con mucha satisfacción que el Ejecutivo dice, vamos a invertir 2.000 millones de soles, 3.000 millones de soles en cada consejo, pero uno lo retorna y se encuentra que por más deseos, por más buena voluntad que tenga el Ejecutivo, los resultados son cero. Me gustaría, ministra, siendo usted provinciana, que haga el seguimiento de los compromisos que ha tenido los ministros de Economía con respecto al dinero que van a invertir, cuánto realmente se ha invertido, ¿no? Y yo lo escuchaba al congresista Romero hablar de Madre de Dios. El congresista Romero sabe perfectamente que Madre de Dios hoy en día, y lo digo con muchísimo respeto por usted y por el congresista Romero, porque me va a apoyar seguramente lo que voy a decir, hoy en día Madre de Dios es una región invisible. No lo queremos ver. Yo acabo de estar, y él lo sabe. Y la situación de la población, lo que dicen todo el mundo, desde los más pobres hasta los que más tienen, es que no hay Estado. Y ministra, el trabajo de fronteras es bien pobre en esa zona. Entonces yo creo que ya es urgente que usted le pueda transmitir al presidente Humala, con el respeto, por cierto, que se merece el presidente de la República, que en el próximo Consejo de Ministros tiene que llevarse a cabo en Madre de Dios. Quizás es la región más olvidada. Yo soy de Lambayeque, debería hablar por Lambayeque, pero hablo por Madre de Dios porque estoy muy preocupado, ministra. La embajada, la frontera es una vergüenza total. Mientras Brasil tiene una frontera envidiable, que podría compararse con Piura, o podría compararse con Lambayeque o con Arequipa, por decir algo, ¿no es cierto? Esto se compara con un pueblo joven, y no un pueblo joven, un asentamiento humano desarrollado, sino de los peores. El ejército está en medio de la ciudad, en Puerto Maldonado, donde no sé qué tiene que hacer, y no se encuentra la frontera en la cantidad que debería tener. Entonces, yo digo, ministra, no hagamos que este proyecto de descentralización, la gente pierda credibilidad. Me está pidiendo una interrupción. Habíamos quedado que no había diálogo entre congresistas, porque eso se ha convertido en un diálogo. Con alusión, pero...
A ver, pero 2 minutos, 3 minutos.